Che, antes de que empecemos a grabar, les quiero recomendar, si no la vieron todavía, aunque estoy seguro de que sí ustedes, pero al menos para el público, la nueva serie documental que estrenó Max, Masacre de los Mormones. Ah, está buenísima. Pero, ¿no viste? No solo además de que tiene la calidad que siempre tienen los productos de Max, esta serie documental para mí lo que tiene que es fuertísimo sobre un caso que en sí fue tan trascendente es que es la primera vez que yo veo, y estoy seguro que el público también, los testimonios directos de las familias LeBaron, Langford y Miller, las 3 familias que estuvieron involucradas en este horroroso caso, hablando de manera directa sobre lo que vivieron, sobre sus sensaciones, sobre las consecuencias. Me parece apasionante y no puedo esperar a ver los demás episodios de esta serie documental. Sí, ver de primera mano ese impacto es interesantísimo, porque ese ataque a las familias mormonas en Chihuahua fue devastador para el público en general. De hecho, esa noticia conmocionó a la sociedad tanto a nivel nacional como internacional, no fue nada más local. Fíjate que en primer lugar el ataque puso de manifiesto esa vulnerabilidad en la que viven las comunidades y familias que están aisladas en zonas rurales apartadas de México. Y pienso que la serie documental está como, al menos se puede advertir que va a transmitirnos esa cortina de sentimientos y que sorprende muchísimo, como siempre, todos los contenidos que ha tenido Max al llevarlo a la pantalla, ¿no? Sí. Oye, además del lado de la cinematografía, la serie documental está súper bien cuidada y es esa calidad que sabemos que ya podemos esperar de Max, que justo es donde está en exclusivo, solo la pueden ver en Max. Entonces vayan, suscríbanse y vean este espectacular producto. Masacre de los Mormones. Eso. En todo el mundo, miles de personas salieron a las calles de protesta. El hombre que ordenó esos bombardeos estaba al mismo tiempo liderando las negociaciones de alto al fuego. Pueden persistir en apartar la mirada de la flagrante impunidad disfrutada por un notorio criminal de guerra y transgresor de la ley. Quienes se han ofrecido como voluntarios en las casas ven que las misiones de la Madre Teresa son en realidad pozos negros miserables, regidos por líneas violentas y autoritarias. El caso fue tan grave que cientos de miles de personas tuvieron que huir en desesperación por la muerte, los estaban matando. Había un movimiento como independiente ahí de gente que estaba haciendo la de pedo en la comunidad, y pues los militares dijeron, pues son todos, y arrasaron a todos. Sonoro. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Bienvenidos a este bonito programa donde hablamos de cosas que nos interesan y estrechan nuestra amistad de personas ñoñas. Yo soy Bobby, les presento a los coanfitriones, comenzando por desde Buenos Aires, Argentina, mi querido Alejandro Vázquez Espiricueta, el Vasco. ¿Cómo estás? Te dije 1000 veces que odio esa presentación. Te lo he dicho, he mandado mensajes, odio esa presentación y no la cambiás. Nunca la cambiás. Odio que digas tópicos. ¿Tópicos? O sea, no entiendo. ¿Sabes por qué qué es lo peor? hacen. Esa parte la escribiste tú. Sí. Pero ¿sabes qué amo? ¿Sabes qué amo? Amo que la gente compre entradas para vernos en el 139 el día 27 de abril. Que quedan muy poquititas. O sea, es como queremos completar. Así que por favor vayan a comprar. El 139 se ve increíble de todos lados. Está muy bien hecho y se ve muy bien de todos lados. Así que esos que dudan y dicen, uy, pero quedan unas más atrás, no pasa nada. Se ve muy bien. Yo a Bobby cuando lo vi en el 139 lo vi desde el fondo y se veía perfecto. Está bien, Bobby mide 3 metros y medio. Pero igual nos van a ver, vamos a estar sentados y... no, yo voy a estar por Zoom. Nos van a ver igual. Saquen las entradas. Y suscríbanse que ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores y escúchenos gratis en Spotify. Eso, escúchenos gratis en el Spotify y te voy a presentar, mi querido Aski, al George W. Bush de esta guerra en contra del terrorismo fallida llamada Herejes, el podcast. ¿Qué pedo, mi Roberto? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esa presentación tan Corsario, cool. qué bien tenerte por aquí.
Todo perfecto. Todo perfecto. Tal? ¿Preparado con el tema? Qué buena playera traes, güey. Me recordó a las ciberpecadoras, güey. Sí, buenísima playera. Y nosotros también tenemos buenas playeras, ¿no? Sí, sí, también. Pero no mejor que las que venden en chunchos.mx, como las bolsitas, tacitas y sudaderas que usted puede ir a ver y revisar y comprar para el show de Herejes, el podcast. Eso. De este tema de hoy, interesante, ¿no, Roberto? Claro. Es uno de esos temas que creo que teníamos desde que llegó el Basqui ahí en el tintero. Y nomás no nos animábamos porque siempre había otro, pero como tenemos esta racha de empezar a meter nuestro piecito al agua de la política, yo digo que está bueno. Sí, y aparte a mí me da una oportunidad única que es hablar de Teresa de Calcuta, que yo no pude porque está el episodio en la primera temporada. Así que aunque la historia completa ya la hayamos contado, creo que enfocado en su premio, a mí me entusiasma mucho. Y sepan que además de estos, vamos a tener algunos para Patreon también. O sea, hay más premios Nobel y los vamos a tener para Patreon para ustedes. Sí, okay. En esta nueva saga de los premios más culeros que han dado, güey. Sí, totalmente. Es un premio de popularidad, ¿no? Seamos sinceros. Es la reina del baile de graduación, esto. Sí, porque nos limitamos a Nobel de la Paz, porque en las otras áreas también hay unos muy complicados, en química, en física, hay premios Nobel, en economía, muy complicados, pero nos limitamos en este episodio a los peores Nobeles de la Paz. ¿Qué es el Nobel de la Paz? Alejandro Durán Eraña, alias El Corsario. Les quiero platicar para pues tener más o menos una idea de hacia dónde vamos y por qué escogimos a quienes escogimos para traerles su divina historia. Pues resulta que el premio Nobel es pues un reconocimiento prestigioso que se otorga a destacadas personalidades en diversos campos, ¿no? Esto pasa desde 1901. Fue creado por Alfred Nobel, que era un empresario químico sueco, quien en su testamento dispuso que su fortuna se destinaría a premiar a aquellos que hubiesen conferido el mayor beneficio a la humanidad. Re contentos los hijos y los nietos, me imagino, ¿no? Cuando fueron todos a leer. Me parece que no tuvo hijos. Sí. Perdón por arruinar tu chiste, pero. Inventó la dinamita, o sea que algún pesito tenía, y van los descendientes, van los sobrinos, peor, porque viste que está ese sobrino que dice, uy, no tuvo hijos, es toda mía, esta es toda mía. Claro, siempre. Que nunca le iba a visitar ni nada, güey. Fueron a abrir el testamento y dice, toda mi plata es para Henry Kissinger. Espectacular, boludo. Se quisieron matar. Pero perdón, te interrumpí, Corsario. No pasa nada. Pues resulta que desde la muerte de Alfred en 1896, los premios pues se empiezan a otorgar anualmente, ¿no? La Real Academia Sueca de Ciencias es la responsable de entregar los premios de química y física. La Academia Sueca de Literatura otorga los de literatura. El Instituto de Karolinska de Suecia concede el premio de fisiología o medicina. Y el Parlamento noruego es el encargado del Premio Nobel de la Paz. Okay. En 1968 se introduce el Premio de Ciencias Económicas, ¿no? Que va a ser otorgado por la Academia Sueca de las Ciencias, con una donación del Banco Central de Suecia a la Fundación Nobel. Bueno, los premios Nobel se entregan cada 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel. La ceremonia se entrega... La ceremonia de entrega se lleva a cabo en Estocolmo, Suecia, para los premios de física, química, fisiología, medicina y literatura. Y tal como lo estipuló en su testamento, pues el señor Nobel. Sin embargo, el premio de la paz se cuece aparte. Ese se entrega en Oslo, Noruega. Ah, okay. Y bueno, además de tener un valor simbólico, pues los laureados reciben cerca de $1 millón, un diploma y una medalla que certifica pues su éxito. Yo estuve en el Museo Nobel en Oslo. ¿Ah, sí?
Es así la medalla, boludo. O sea, No es de mames. esa que. O sea, yo me imagino a Teresa de Calcuta que pesaba 1,5 kilos con eso colgado, y ni hablar de la gente que ella cuidaba, ¿no? Si se colgaba eso, se caían para adelante, boludo. Muy grande la medalla. Antes de que ¿no? ella pudiera colgarse esa medalla estaba en el Vaticano, güey. Totalmente. No llegó a su cuello, güey. O en Haití, O en ¿no? Haití, sí, o en sí, una cuenta en Suiza. Pero No, ya no. vamos a ir para decirla. Pues déjenme les termino de platicar, porque resulta que el premio Nobel se basa en varios parámetros y criterios que están establecidos por diferentes academias y comités responsables, pues, de cada categoría. Y entonces, pues, ahí les va. El primero es la contribución significativa. El premio se otorga a personas o instituciones que hayan realizado contribuciones notables y significativas en un campo de estudio o trabajo, y se valora la originalidad, el impacto y la importancia de la contribución realizada. Ok. Alfred Nobel estableció que los premios debían reconocer a aquellos que conferían el mayor beneficio a la humanidad. Por lo tanto, se valora el impacto positivo y el beneficio que a la investigación, el descubrimiento, la obra literaria u otras actividades hayan tenido en la sociedad y en la mejora de la condición humana. También se busca reconocer el trabajo de la más alta calidad y excelencia para cada campo, y se consideran los estándares académicos y científicos, así como la innovación, la creatividad demostrada en el trabajo realizado. En las categorías científicas se valora el rigor científico y el uso adecuado del método en la investigación realizada. Se busca que los descubrimientos y avances estén respaldados por evidencia sólida y rigurosa. Se valora que las contribuciones realizadas tengan un impacto duradero en el campo de estudio o en la sociedad en general. Se considera la influencia y la trascendencia del trabajo realizado a largo plazo. Obviamente también, de la mano de esto, la originalidad y la creatividad. Entonces, estos son uno de los parámetros, al menos los que más podrían llamarnos la atención para el episodio de hoy, porque vamos a darnos cuenta que muchos de ellos pues no se cumplen. Sí, justo yo creo que bajo esos criterios nada puede salir mal, ¿no? No, totalmente. Se ven criterios bastante sólidos, determinados, como para que no se te escape un criminal de guerra por ahí, ¿no? Como, mira, se me fue un criminal de guerra. No, ¡ay, debería pasar. ¿Qué pasó aquí? Hay múltiples criminales de guerra. No, claro, sí. Sí. Hay un cantante folk, se me fue por literatura. Uy, se me escapó. Eso no debería pasar. Hay un hombre que le robó las obras literarias a su mujer. Uy, ya. No, eso no debería ocurrir. Eso no debería ocurrir, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A veces pasa. A veces pasa. Sí. Entonces, ¿por qué no empezamos por un gran vezador? Que aparte vamos a tener como un fetiche, porque el próximo episodio vamos a volver a hablar de él, que es el señor Enrique Vezador, ¿no? Enrique Vezador. Enrique Alfredo Vezador, Henry Alfred Kissinger. Fue laureado con el Premio Nobel de la Paz en 1973, querido Vasco. No sé si te refieres a dicho personaje. Sí, por supuesto. Sí. Ok, sí, pues este señor, esta primera parte quiero aclararles, la tomé del sitio web de los premios Nobel. Entonces les aviso cuando termine de citar este sitio, porque chance, no sé ustedes, no sé si lo vayan a detectar, pero puede ser que esté un poco sesgado. Henry Kissinger, que acaba de morir a los 236 años. A principio de año creo que se murió. No, a los 100 años. Justo vi un artículo en donde decían que está esta frase, ¿no? De que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Pues el mundo se aguantó al mal que fue Henry Kissinger. Pero contanos. Nace el 27 de mayo de 1923 en Fürth, Alemania. Y fallece el 29 de noviembre de 2023, un día antes de que naciera mi hija Samantha. Espero que no sea el reencarnamiento. No. Mira, sí, Samantha es la reencarnación de Henry. ¿Qué tal que Samantha es Kissinger, güey? ¿Cómo funciona la reencarnación? ¿Desde el día antes del nacimiento o de la concepción? Porque quizás ahí ya queda bien Samantha, ya queda liberada. No sé, hay que ver qué tan rápido pasa el papeleo, porque igual ahí está el retraso. Si el alma entra cuando está pasando por el conducto vaginal. O hay una sala de espera antes, ¿no?
Sí. Bueno, si empieza a usar unos anteojos así culo de botella, preocupate, medio cuadrados, es Henry Kissinger. Es Henrietta. Si le empieza a mandar telegramas a un dictador en Indonesia, súper específico. ya saben. Para buscar dónde se manda un telegrama, obviamente. Seguro le el pregunta corsario al corsario. Sí. Yo tengo uno. Bueno, el sitio web de los premios Todo Nobel el dice, podcast es jiji, jajaja. Ahí va a venir el que comenta eso todos los episodios, pero nos sigue viendo. Entonces, sí. El rol de Henry Kissinger para el momento en el que se le entrega el premio fue de secretario de Estado del Departamento de Estado de Washington. Motivo del premio: por haber, y esta es la cita textual, por haber negociado conjuntamente un alto al fuego en Vietnam en 1973. Continúa la cita. Henry Kissinger tiene un trasfondo judío-alemán. La familia se mudó a los Estados Unidos después de que Hitler llegara al poder. Kissinger estudió Historia y Ciencias Políticas y fue nombrado titular en Harvard. Durante la guerra en Vietnam preparó las negociaciones de paz con Vietnam del Norte en París para el presidente Lyndon B. Johnson, un demócrata, pero cuando el republicano Richard Nixon ganó las elecciones en 1968, Kissinger cambió de bando y se convirtió en el asesor de política exterior más cercano a Nixon. Kissinger se dedicó a las negociaciones, mientras que al mismo tiempo los Estados Unidos estaban ejerciendo una fuerte presión militar sobre Vietnam del Norte. La Navidad de 1972 presenció intensos ataques aéreos realizados sobre la capital norvietnamita, Hanoi, por parte de los bombardeos B-52 estadounidenses. En todo el mundo, miles de personas salieron a las calles en protesta. El hombre que ordenó esos bombardeos estaba al mismo tiempo liderando las negociaciones de alto al fuego. Wow. El armisticio entró en vigor en enero de 1973 y en el mismo otoño Henry Kissinger fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz junto con su homólogo Le Duc Tho, quien este último se negó a aceptar el premio, y por primera vez en la historia del Premio Nobel de la Paz, 2 miembros abandonaron el comité en protesta. Todo esto que les acabo de leer es del sitio oficial de O sea, ya el sitio Nobel. Oficial le pega fuerte. Medio que le pega, ¿no? No le sale, no sale muy perdonado. O sea, le falta decir, fue culpa del Parlamento, no lo elegimos nosotros, ¿no? Le faltó poner algo así. Ya cuando el sitio te pega es porque imagínate no la carnita que hay atrás, güey. No te queda mucho, no. Ya cuando tu compañero de premio Nobel, o sea, le van a tocar medio palo a cada uno y dice, no, yo no lo quiero, y es de Vietnam, o sea, ¿sabés lo que hacía? Compraba Vietnam con lo que le dieron el premio Nobel, decía, ahora es mío Vietnam, terminó la guerra, ahora es mío con lo que le daban de premio, y no lo quiso, boludo, imagínate. No lo quiso. Les voy a contar también un par de cosas por las cuales también goza algo de prestigio. Se le da algo de crédito por la apertura con China, ya que fue se supone que es uno de los arquitectos clave de la política de apertura hacia China bajo la administración de Richard Nixon, lo que condujo al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países en la década del 70. Por diplomacia en el Medio Oriente, ya que participó en esfuerzos diplomáticos en la región, incluidas las negociaciones de paz entre Egipto e Israel, que condujeron al acuerdo de Camp David en el 78, y por sus numerosos escritos, o sea, él fue corresponsal, ¿cómo se llama? Como experto independiente en varias publicaciones y en varios noticieros, aparecía constantemente en CNN, MSNBC, etcétera. Entonces, se le consideraba un teórico de la diplomacia bastante importante. Pero ¿qué creen, amigos? Spoiler alert. ¿Qué? Aquí en Herejes, el podcast, no todo es como lo cuenta la historia oficial. Ok. A ver. Pues nuestro padrino espiritual personal, Christopher Hitchens, en 2001 publicó El juicio de Henry Kissinger, libro en el que Hitchens metódicamente construye el caso de por qué el exsecretario de Estado debería de ser procesado por conspiración de asesinato, tortura, secuestro y más crímenes de guerra. En su libro Hitch
dice que los norteamericanos, y cito a Hitchens, pueden persistir en apartar la mirada de la flagrante impunidad disfrutada por un notorio criminal de guerra y transgresor de la ley, o pueden ser impulsados por los elevados estándares a los que constantemente someten a todos los demás. Hermoso, como siempre. Qué miedo que escriba Hitchens sobre ti, güey. O sea, ya sí, güey. Ya valió madre, güey. Pero es que, imagínate dime. Yo estaba pensando, en octubre del 73 le dieron el Nobel. O sea, se lo otorgan, se entrega el 10 de diciembre, pero dijiste que en octubre... O sea, que ya sabían, ¿no? Lo eligen, ¿no? Algo así, dijiste. En septiembre del 73 fue el golpe de estado a Salvador Allende, del que él tuvo una participación esencial. Ahorita y lo iba a comentar, boludo. También. Ok, terrible, boludo. No puedo creer que fue en el mismo año, la verdad. No sabía eso. Sí. Hay unas coincidencias de tiempo bastante feas. Pues les voy a empezar a platicar de cuáles fueron las revelaciones que tuvimos. Porque mira, Kissinger muere en Connecticut a la edad de los 100 años, como ya les había comentado antes, y a pesar de que se desclasificaron documentos que revelaron sus acciones, él continuó siendo una figura reverenciada en los círculos de la diplomacia hasta su muerte. Su visión del mundo fue moldeada por sus experiencias al crecer como judío bajo los nazis en Alemania, y eso hizo que le diera una prioridad a que Estados Unidos proyectara fuerza, ¿no? Y que sus adversarios fueron los comunistas. Era de estos políticos que donde olía así tantito comunismo, ahí él iba a plantar unas bombas, ¿no? Y un Juan Pablo II cualquiera. Exactamente, un Juan Pablo II con bombas. Claro. Esas primeras, pues las de Vietnam. Juan Pablo II tenía bombas de pedofilia que las iba tirando en los distintos. Nomás que luego las movía. Las movía. Cubriendo a los obispos. Y cuando ya no las podía mover más, los hacía cardenales en Santa María Mayore. Totalmente, sí. ¿Qué pasó en Vietnam? Pues cuando ya se estaban gestionando los acuerdos de paz, Kissinger habló con los representantes del lado vietnamita e hizo que no aceptaran las primeras propuestas, prometiéndoles que les iban a llegar mejores propuestas de acuerdos de paz. Esto nunca sucedió y el acuerdo que terminaron aceptando fue casi idéntico al inicial. Y entonces lo único que hizo fue prolongar la guerra. Pero lograr dejarlos más debilitados. O sea, porque les decía no acepten y mientras los bombardeaba más, entonces los obligaba más a aceptar el acuerdo. Exactamente. Okay. Pero quiero ahorita que nos concentremos en Camboya, que probablemente ha sido el lugar que más sintió el letal impacto de la influencia de Kissinger, donde su papel en la expansión de la guerra de Vietnam a través de una campaña de bombardeos secretos en 1969 y una incursión terrestre de las fuerzas estadounidenses al año siguiente dejó una herida de la que esta nación tardó años y años en recuperarse. Fíjense que Estados Unidos lanzó más de 540,000 toneladas de bombas en una campaña conocida como Operación Menú, que él y el entonces presidente Nixon llevaron a cabo sin el respaldo o conocimiento del Congreso. O sea, para la legislación de Estados Unidos, los que no conozcan, y seguramente Vazquez nos puede dar la aclaración, según entiendo, para los gringos, declarar a la guerra o tomar acciones de guerra es siempre con la aprobación del Congreso, ¿no? Sí, exactamente. Pues sí, justo Se pasaron por los huevos esa parte. Sí, dijeron vamos a bombardear y lo que pasaba es que acá existía un grupo que eran los Jemeres Rojos, no sé dónde. Jemeres Rojos, sí. Jemeres Rojos, que era el nombre con el que se conocía. De los cuales tenemos que hacer un episodio alguna vez, porque es una historia espectacular, terrible, pero espectacular. Eran los miembros del Partido Comunista de la región. Y pues Kissinger dijo, ¿comunistas qué? Y les lanzó sus bombas y pues les digo, no estaban en guerra, pero Kissinger consideró que la operación era necesaria para evitar
que los Khmeres Rojos apoyaran al ejército comunista de Vietnam del Norte. O sea, él como que quería prevenir esa alianza y bombardeó al demonio e invadió un país que ni la debía ni la temía. Las consecuencias de estas acciones militares llevaron una guerra civil de 8 años entre el gobierno camboyano y el régimen genocida de los Khmeres Rojos, que dice Vasco que les deberíamos dedicar un buen episodio, liderados por Pol Pot. Monstruo, uno de los peores monstruos de la historia, Pol Pot. Pol Pot también se llamaba el que cantó. Así que es raro que no le dieran el Nobel a Pol Pot. Eres pendejo, Corsario. Sí se llamaba así, ¿no? Era Pol Potts. No Pol Pot. Porque mira, pero sí sabes de quién hablaba, güey. Mira, me preocupa esto. Me preocupa que cuando hagamos el episodio de los Khmeres Rojos va a estudiar a Pol Pot. Eso puede pasar perfectamente. Y el vato vendía celulares, güey. Sí. Y llegó al concurso, cabrón. Estamos complicados. Porque mira, Pol Pot te mataba de lo bien que cantaba. Pol Pot mató unas 275,000 a 310,000 personas. Sí. Desplazó a millones y destruyó una quinta parte aproximadamente del país. Hay una película increíble que se llama Los Campos de la Muerte, que les recomiendo muchísimo, que cuenta la historia real de un periodista cubriendo la masacre de Camboya. El coprotagonista de esa película, que era camboyano, fue asesinado por participar en la película en Los Ángeles, California. Sí. Una gran película de los 80. Sí. Hay que checarla. Va. En transcripciones desclasificadas de conversaciones telefónicas de 1970, podemos ver documentos de cómo Kissinger habla con Nixon sobre la situación en Camboya antes de transmitir la siguiente orden a su subalterno, Alexander Haig. Y le cito: quiere una campaña de bombardeo masivo en Camboya. Es una orden, debe de hacerse. Cualquier cosa que vuele, sobre cualquier cosa que se muera. ¿Entendido? Esas fueron las órdenes de Nixon. El empático le dicen al vato, güey. Sí. El Nobel de la Paz. Wey. El Nobel de la Paz. A los 90 años y a pesar de las abrumadoras pruebas en contra, Kissinger mantuvo que los bombardeos aéreos de Estados Unidos ocurrieron en partes de Camboya que eran esencialmente despobladas. Sí, después de los bombardeos. No se preocupen. Después de los bombardeos, quedan esencialmente despobladas. Con un hueco que sale humo quedan, pero esencialmente despobladas. No mames. Y pues sí, encontré una cita del difunto chef Anthony Bourdain, que en su libro A Cook's Tour dice: una vez que has estado en Camboya, nunca dejarás de desear golpear a Henry Kissinger hasta la muerte con tus propias manos. Y justo pasa que alguien cercano a mí tiene una experiencia en Camboya. Caro, en un viaje que hizo a Asia, dio una visita por Camboya y pasó por varios de los museos de guerra, y los locales allá cuentan que todavía hay minas que de repente pisa la gente o bombas que no explotaron, y hay que dentro de la población en general hay gente amputada de que ha sido víctima de dispositivos que no explotaron y que ahí siguen. Entonces, una brutalidad lo que pasó en Camboya gracias a este señor viejo miado. Les cuento su siguiente crimen de guerra. Este es un relato un poquito más corto, que es en Timor Oriental o Timor-Leste, porque era una colonia portuguesa. Entre estos documentos desclasificados en 2001 se encontraron documentos que revelaron una visita de Gerald Ford y Kissinger en 1975 a Indonesia. Ahí ya le habían dado el premio. Yo pensaría que ya que eres Nobel de Paz, pues te debes de comportar pacíficamente, ¿no? Y pues en Indonesia se encontraron con el dictador Suharto. No sé si se diga así, discúlpeme, gente de Indonesia. En esta visita le dieron luz verde al dictador de invadir Timor Oriental, lo que causó una guerra civil que continuó desde 1975 hasta el año 2002, mamón.
Cortita. No. O sea, tu relato es corto, la guerra todavía no termina. No, y el genocidio que causó dejó más de 200,000 muertos. Es que, ¿sabes qué dijeron? Cuando él le dio el reglamento de la guerra que podía hacer, cuando dijo, la guerra tiene que durar hasta que yo me muera. Dijo. No, y justo le dijo lo contrario, porque, o sea, él lo negaba. Él dijo, yo nunca me encontré con el dictador Suharto. Y se desclasificó un telegrama en donde se lee a Kissinger instruyendo a Suharto de que, y te cito, cualquier cosa que fuera a hacer se haga rápidamente. Bueno, rápidamente es un concepto relativo. Y pues, bueno, les decía que eran 200,000 muertos. Ese número representa más o menos el 25% de la población de la región, tomando en cuenta las estadísticas de 1975. Okay. Pasemos con nuestros socios, amigos de Chile. Salvador Allende, como decíamos hace rato, había sido considerado una amenaza para la hegemonía estadounidense en América del Sur, mucho antes de ser elegido presidente de Chile en 1970. En un momento que gran parte del continente estaba gobernado por dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos. Que yo creo que va a haber episodio de esto, ¿no? En algún momento sí, pero la dictadura que vamos a tratar pronto es posterior a estas. Tiene que ver con Kissinger, porque tiene que ver con el Plan Cóndor, que lo vamos a hablar en el próximo episodio sobre la CIA, pero el que lo gestó fue Henry Kissinger, que fue el poner gobiernos militares en toda esa región. Pero eso es una siguiente tanda de gobiernos militares. Vos estás en una anterior o en una intermedia, digamos. Sí. Pero aquí la influencia de estas figuras ya se veía. Lo que pasaba es que, bueno, una de las razones por las que no les gustaba esta figura es que el líder socialista implementó amplias reformas para nacionalizar la industria minera del cobre del país, proporcionar atención médica gratuita y educación para ayudar a sacar de la pobreza a los más pobres. Y dijeron, ¿qué? ¿Calidad de vida para un país? ¿Cómo creen? ¿Qué es esto? También restableció los lazos diplomáticos con la Unión Soviética y Cuba bajo Fidel Castro. Entonces, pues todos los focos rojos de ese momento para alguien que no quería el comunismo. Si quieren ver una película interesante sobre cómo vivía la sociedad más reaccionaria de Chile contra la sociedad popular, la presidencia de Salvador Allende, les recomiendo mucho Machuca, un peliculón en el que se muestra cómo la élite quería que hubiera un golpe militar, que lo terminó gestando y ahora lo va a contar Bobby, y mientras que las clases populares por primera vez se veían representadas en uno de los países con mayor desigualdad social en esa época de América, ¿no? Como era Chile. Sí. Pues más informes desclasificados mostrarían más tarde que Kissinger lideró los esfuerzos de la administración Nixon para desestabilizar el país y gastó millones en actividades encubiertas para socavar su gobierno y proteger los intereses comerciales estadounidenses. 3 años después del gobierno de Allende, con el país enfrentado una inflación récord y huelgas generalizadas que en parte fueron financiadas por la CIA, un golpe liderado por el general Augusto Pinochet derrocó al gobierno democráticamente elegido. Kissinger negó cualquier participación o conocimiento del golpe, aunque documentos desclasificados posteriormente mostraron que él y Nixon habían calificado a Allende como un comunista peligroso y sembraron las semillas para su derrocamiento. Allende fue asesinado en el Palacio Presidencial el 11 de septiembre del 73. En lo que se llegó a conocerse como el otro 11 de septiembre. Un informe de gobierno chileno encontró más tarde que 40,018 personas fueron asesinadas, torturadas o encarceladas por cargos políticos durante el régimen de Pinochet, y creo que ese es como en otros casos, por lo menos. El historiador Peter Kornblock, autor de Pinochet File, escribió que bajo la definición estrecha de rol directo, la CIA no parece haber estado involucrada en las acciones violentas del ejército chileno del 11 de septiembre, pero continuó diciendo que la Casa Blanca de Nixon había apoyado sin duda en el golpe. En una conversación que fue grabada con Nixon, entre Kissinger y Nixon,
Kissinger confesó: nosotros no lo hicimos. Quiero decir, los ayudamos. Hay una parte aquí inaudible. Creamos las condiciones lo mejor posible. Te voy a agregar algo más, Bob. Puede ser que quizás en términos formales no hayan participado en la realización del golpe, pero no solo gestaron todo lo anterior, sino que en lo posterior, porque no hay que olvidarse que Pinochet se quedó hasta 1990. Fue presidente de Chile, Pinochet, o dictador usurpador. Y en Chile es donde se reunieron los dirigentes de todas las inteligencias militares de Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Bolivia, lo vamos a decir en el próximo episodio, para gestar el Plan Cóndor por instancia de la CIA y de Henry Kissinger, y que después tuvieron la participación para proteger, una vez terminado el gobierno de Pinochet, a los dirigentes de esa dictadura. O sea, la intervención de Kissinger primero y del gobierno norteamericano fue permanente es correcto. En favor de Pinochet. Sí, correcto. Pues ya para ir terminando, tiene más, pero nada más les voy a platicar esta más, que es con nuestros muchachos allá en Argentina. Según cables del Departamento de Estado, Kissinger proporcionó apoyo estadounidense a la junta militar del general Jorge Rafael Videla, después de que derrocara a la presidenta Isabel Perón en el 76. Esto llevó a la infame Guerra Sucia entre el 76 y el 83, donde los gobernantes militares de Argentina mataron o desaparecieron entre por lo menos 10,000 y 30,000 ciudadanos, muchos de los cuales nunca se supo de ellos nuevamente. El secretario Kissinger aseguró $50 millones en fondos para la dictadura argentina del Congreso. Después de dejar la Casa Blanca, asistió a la Copa Mundial de Fútbol del 78 como invitado personal de Videla. Los horrores del gobierno militar fueron expuestos después de que Argentina eligiera nuevamente líderes democráticos en el 83. Muchos prisioneros políticos fueron arrojados desde helicópteros al Océano Atlántico, cosa espantosa. Lo vamos a contar en el episodio sobre la conducta de la Iglesia Católica en la dictadura argentina, que va a salir muy pronto. Pero te tengo que agregar un par de cosas a eso que son muy trascendentales. Por favor, sí, justo dejé esta parte cortita de la conducta para que tú pudieras meter lo tuyo. El gobierno, la Argentina, permanentemente los golpes militares estaban justificados en... Te tardaste. Sí. Estaba muy pensando en lo que iba a decir porque no lo tengo escrito, no sabía. No, dale, perdón por interrumpirte infantilmente. Estuviste la inestabilidad económica. Entonces, ¿qué es lo que logró Kissinger al darle ese dinero? Porque vos tenés 150 millones. Yo tengo el dato de que hasta $120 millones le dio a Estados Unidos de manera directa o indirecta para generar la falsa idea de una estabilidad económica. Entonces, la sociedad, como por primera vez en mucho tiempo tenía una estabilidad económica, le daba el apoyo o por lo menos la pasividad al gobierno militar de Videla y la junta de dictadores completada por Macera y Agosti. Pero no solo eso, sino que con el Plan Cóndor orquestado por Henry Kissinger se mataban, entre otras cosas, a gente que se había escapado de Chile, que había sido funcionarios del gobierno de Salvador Allende, por ejemplo, los mataban en Argentina con participación directa de agentes de la CIA. Mientras Kissinger todavía estaba en el gobierno, o sea, directa actividad de Henry Kissinger. De todo esto se encontraron en 1992 los archivos en Paraguay que revelan sin lugar a dudas que el Plan Cóndor fue gestado por Henry Kissinger y la CIA de los Estados Unidos. O sea que no es una especulación ni una teoría conspirativa. La evidencia documentada existe. Está. Sí. Wow. Sí. Y perdón, te tengo que decir una cosa más. Vos dijiste entre 10,000 y 30,000. Si bien el número 30,000 es un número que no tiene toda la evidencia asertiva, hablar de 10,000 es quedarse corto porque en 1979, y esto también es de archivos desclasificados oficiales, Estados Unidos ya tenía la información de 22,000 muertos. O sea que hablar de 10,000 ya es quedarse corto porque... Por eso dije por lo menos. A veces, ¿sabes? Pero tiene una... Y en Argentina esa discusión es permanente y Milei la volvió a traer al decir que no son 30,000.
cuando se hizo el informe de la CONADEP, perdón que nos estamos yendo de tema, pero me parece muy importante para el público argentino. Cuando se hizo el informe de la CONADEP, que es la entidad creada por Raúl Alfonsín para investigar los crímenes de la Junta Militar, en los testimonios y las víctimas que se pudieron documentar eran un poco más de 10.000. Pero la realidad es que después se encontraron evidencias del propio Estados Unidos de al menos 22.000 declarados por la Junta Militar. O sea que, si bien 30.000 es un número simbólico, es un número que representa para los argentinos... Se acerca más a la realidad. Se acerca más a la realidad que 10.000. Exactamente, exactamente. Claro, gracias, Corsario, por dejarme cerrar la idea porque no sabía cómo cerrarla. Así que lo que dijiste está perfecto. Pero seguí, Bobby. Sí, nada más para cerrar a este personaje, pues Videla, este amigo personal de Kissinger, fue posteriormente condenado por tortura, secuestro y asesinato y murió en prisión en 2013. Kissinger, como les había dicho antes, en todas estas apariciones como analista político, independiente en numerosos medios, pues nunca se dejó confrontar. De hecho, me encontré una muy buena entrevista de Christopher Hitchens cuando sacó su libro sobre Kissinger. Y Hitchens cuenta que intentaron contratar a Kissinger como ¿cómo se llama? Como ponente para que respondiera a las preguntas, ofreciéndole el mismo dinero que cobraba por dar conferencias, y Kissinger lo evitó y nunca respondió ninguna de estas preguntas sobre los horrores que se hicieron bajo sus órdenes. Fue el muchacho. Hay que decir una cosa. Henry Kissinger era absolutamente brillante. A mí me tocó leer algún libro de Kissinger y era impresionante la cabeza de ese tipo. Sí. Dedicada al mal, pero era brillante. O sea, no iba a caer en una estratagema así como ir a una conferencia, porque no era George W. Bush. Este era un tipo inteligente. No, pero Hitchens no lo hacía de trampa. O sea, no estaba... Claro. Se lo dijo de frente, Le dijo de frente, ven y respóndeme estas preguntas y te pago, como si Hitchens te invita a platicar, a debatir, como dice Richard Dawkins, no vayas. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Bobby. Estuvo buenísimo. Había muchas cosas que no las sabía. No sabía que era... Estoy dejando fuera varios casos, obviamente. Es que vos siempre dejas afuera algo. Pero la creación del Khmer Rouge, yo no sabía que tanta influencia había tenido, por lo menos en darle ese poder paradójico, ¿no? Al haberlos perseguido, les dio el poder de ganar la guerra civil después. Sí. Yo les voy a contar. ¿De qué vas a hablar, Vasco? Los 70 no fue una buena década para el Parlamento noruego entregando premios Nobel. Como que algo les falló igual y tenían ahí una interferencia, ¿no? Sí. Pero eso sí, a Borges, el de literatura, no se lo querían dar porque era de derecha. Pero le dieron en 1979 el Premio Nobel de la Paz a alguien que ya ha tenido episodio de Herejes el Podcast, un magnífico episodio. Alguien que también tiene un libro de Christopher Hitchens, un magnífico libro, que es Teresa de Calcuta. Me imagino a Hitchens en su casa viendo la tele de casi que le dieron el premio Nobel a quién. Sí, totalmente. No seas mamón, güey. Y decir que Kissinger era judío, porque si no Juan Pablo II te lo beatifica también, ¿eh? Sí, olvídate, totalmente. Olvídate. Pero yo voy a empezar, similar a Bobby, voy a leer un extracto del discurso de aceptación del Premio Nobel de Teresa de Calcuta, si les parece. Si quieren saber más en profundidad la vida de Teresa, escuchen el episodio de Herejes de la primera temporada. Yo me voy a concentrar en ¿por qué no debieron darle el puto Premio Nobel de la Paz? Pero voy a leerles un extracto de su discurso de aceptación el 10 de diciembre de 1979, 6 años después del amigo Enrique Kissinger. Nunca me olvido de la oportunidad que tuve cuando visité un hogar de ancianos en el que habían sido dejados por sus hijos e hijas y tal vez olvidados hombres mayores. Y fui ahí y vi que en ese hogar tenían de todo, cosas hermosas, pero todos miraban hacia la puerta. Y no vi una sola sonrisa en sus rostros. Y me di la vuelta hacia la hermana a cargo y le pregunté, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estas personas que tienen todo miren hacia la puerta? ¿Por qué no sonríen? Y es que estoy tan acostumbrada
a ver una sonrisa en nuestra gente. Incluso los moribundos sonríen. Y ella me contestó, esto es casi todos los días. Ellos están a la espera. Están esperando que un hijo o hija vengan a visitarlos. Están heridos porque están olvidados. Y mire, es aquí donde se muestra el amor. Esa pobreza es la que se vive en nuestros propios hogares. Es ahí donde se da la negligencia del amor. Quizás en nuestra familia tenemos a alguien que se siente solo, enfermo o preocupado, y estos son días difíciles para todos. ¿Estamos ahí para acogerlos? ¿Está la madre ahí para acoger a su hijo? En otra parte, esta maravillosa mujer sinónimo de bondad dice, me sorprendió mucho ver en Occidente a tantos chicos y chicas jóvenes ceder ante las drogas e intenté descubrir el porqué. ¿Por qué? Y me drogué. No. Y la respuesta ahí Teresa lamiendo un sapo como Homero. ¿Por qué será? Hermoso. Sería hermoso un merch de chunchos de Teresa lamiendo sapo, me parecería espectacular. Yo todo tiro la con idea, un Nadia. fondo psicodélico. Sí. Yo tiro la idea, Nadia. Vos hacés lo que quieras. Y la respuesta fue, porque no hay nadie en la familia que los reciba. El padre y la madre están tan ocupados que no tienen tiempo. Los padres jóvenes tienen tantas ocupaciones que el hijo vuelve a la calle y se involucra en otras cosas. Estamos hablando de la paz. Estas son cosas que rompen la paz. Pero creo que el mayor destructor de la paz hoy es el aborto, porque es una guerra directa, un asesinato directo por la madre misma. Dios. Y leemos en las Escrituras, porque Dios lo dice claramente, incluso si una madre puede olvidar a su hijo, yo no te olvidaré. Te llevo grabado en la palma de mi mano. Estamos grabados en la palma de su mano, tan cerca de él que el niño todavía no nacido ha sido tallado en la palma de la mano de Dios. Y esto es lo que me impacta más, el comienzo de esa oración, que incluso si una madre pudiera olvidar algo imposible, pero incluso si pudiera olvidarlo, yo no te olvidaré. Y hoy, el más importante, el más grande destructor de la paz es el aborto. Y a los que estamos presentes aquí, nuestros padres nos quisieron. No estaríamos aquí si nuestros padres nos hubieran hecho eso a nosotros. A nuestros hijos los queremos, los amamos, pero hay de millones de niños. Muchas personas están muy preocupadas por los niños de India, por los niños en África, donde muchos mueren, tal vez de desnutrición, de hambre u otras cosas. Pero millones están muriendo de forma deliberada por la voluntad de la madre. Y ese es el mayor destructor de la paz hoy. Porque si una madre puede matar a su propio hijo, ¿qué falta para que yo te mate a ti y tú me mates a mí? No hay nada en el medio. ¿Y si los mató? Sí. El golazo de la mamá de Teresa si lo hubiera abortado, güey. No hubiera mames. sido hermoso. Hubiera sido hermoso. Sí. A mí, yo anotaba cuando Durán hablaba sobre los requisitos para el Nobel, que decía trabajo a largo plazo. El de Teresa nunca era trabajo a largo plazo porque se le morían se la pasaba enseguida. en fiestas. Pero, ¡Pinche mamón! se le morían muy rápido. A largo plazo no era. Yo diría que no era ni a mediano plazo, era a corto plazo. Pero sí cumplía otro requisito que era la originalidad. Nunca nadie fue tan original en un albergue para cuidar enfermos como Teresa. Eso Mira hay que lavar las jeringas en agua puerca sí es bastante original, güey. A mí se me hace muy original. O sea, voy a poner un albergue para enfermos donde se van a morir todos. Me parece muy original a mí. Vamos a ver que la Madre Teresa, como ustedes ya saben, es famosa por su reputación de altruista. Su imagen, la de una persona que dedicó su vida a los pobres, se ha convertido en sinónimo de bondad y desprendimiento. Teresa, brevemente, se llamaba en realidad Agnese Gonche Boyanciu y había nacido el 26 de agosto de 1910 en lo que hoy es Macedonia del Norte. Abrió su primera casa de misioneras de la caridad en Calcuta en la década del 50 y después abrió muchísimas más en todo el mundo. A medida que se corría la voz de su misión, captó la imaginación del público y comenzaron a llegar millones de dólares, todos los cuales supuestamente se destinaban a ayudar a quienes más lo necesitaban. La llamaban el ángel de la misericordia, era para mucha gente la compasión encarnada. Por ejemplo, no lo pensaba dos veces antes de tocar a un leproso en el camino o limpiar una herida purulenta de un alma desafortunada.
en su imagen oficial, en la que sigue emitiendo el Vaticano y la Fundación de la Madre Teresa, ella se sentía igualmente cómoda partiendo el pan con las personas sin hogar en Nirmal Hriday o estando cara a cara con los líderes mundiales, a los que exhortaba, nuevamente según la visión oficial, a hacer el bien. Trabajadores del mundo, trabajadores sociales de todo el mundo se han inspirado en su trabajo y en el compromiso por su causa. Pero la verdad es que su legado en los últimos años ha perdido un poquito de brillo y uno vaya a saber por qué, parece bastante justificado que pierda brillo. Por ejemplo, cuentan los que han visitado la Casa Madre, el corazón de las misioneras, fundado por la Madre Teresa en la década del 50, se ve a las hermanas ataviadas con los conocidos saris blancos con bordes azules que se dedican a sus trabajos. Los lugareños se inclinan ante la estatua de la Madre Teresa y entran a la pequeña capilla donde su cuerpo ha estado descansando desde que falleció. En la capilla un grupo de hermanas canta permanentemente himnos, pero la realidad es muchísimo más sombría. Quienes se han ofrecido como voluntarios en las casas ven que las misiones de la Madre Teresa son en realidad pozos negros miserables, regidos por líneas violentas y autoritarias. Hay informes de niños rebeldes que han sido atados a las camas y golpeados, de equipos obsoletos que no se reemplazan y de agujas que se reutilizan en países con alta tasa de infección por el HIV, como la India, países de África o el propio Haití. Además, que hay testimonios de que esas agujas quedan tan desafiladas que causan dolor al penetrar la piel, como Bobby. Todo esto envuelto en una cultura de obediencia incondicional, secreto y control de todo lo que se dice, como en una secta. En 1991, la revista alemana Stern reveló que solo el 7% de las donaciones a la organización se destinaban a obras de caridad. El resto era canalizado. Sí. El resto era canalizado en cuentas bancarias secretas o se utilizaba para construir más misiones. Hay informes de que las misiones no compran ni siquiera el pan para alimentar a los reclusos, prefiriendo depender de los alimentos donados. O sea, que pese a los miles de millones de dólares que se le donaban, si no le donaban aparte el pan, no comía la gente. ¿Okay? Tomen dimensión de lo que estamos diciendo. Bueno, parte del dinero que reciben en donaciones y que en vida de Teresa era muchísimo más. Imagínense en 1991 la plata que recibía Teresa. Parte de ese dinero proviene de la gente normal y de buen corazón que puede donar. Mucho más proviene de los hombres más malvados que hayan existido en el mundo. Entre otros, la propia Madre Teresa recibió personalmente grandes donaciones de un psicópata, como fue el dictador haitiano Baby Doc, mientras que defendía públicamente a ese gobierno. Baby Doc fue el hijo de Papa Doc, el primer dictador de Haití. Baby Doc fue un monstruo que ni siquiera estaba interesado en gobernar, lo único que le interesaba era la buena vida y cedió parte del poder a militares sanguinarios y a su esposa, Michelle Bennett. Y además tiene nombre como de reggaetoneros, güey. Sí. Baby Doc y Papa Doc son los responsables de lo que hoy está ocurriendo en Haití. O sea, que Haití nunca haya podido recuperarse es culpa de esos dos monstruos y Teresa de Calcuta iba a la isla a defenderlos. El vínculo, les decía, se creó a través de la mujer de Baby Doc, llamada Michelle Bennett, que organizaba colectas, inauguraba hospitales y trataba de sacar partido de todo el saqueo de dinero que se hacía en Haití, apropiándose de las pocas obras públicas que había en el país. Para que tengan un ejemplo de esto, y esta era la amiga de Teresa de Calcuta, en 1980 el FMI le otorgó a Haití un préstamo de $22 millones. 20 de los 22, en vez de llegar a Haití, se fueron a una fundación de Michelle. 20 de los 22 millones. Madre. ¿Okay? Bueno, ella era la que pagaba por las visitas de Teresa y la que hacía las donaciones. La religiosa habló maravillas de la obra de esta primera dama en Haití, dándole buen lugar en la prensa internacional. Ella no es la única responsable, obviamente, de los Duvalier, de Baby Doc y de Papa Doc. Fueron apoyados fuertemente por Estados Unidos, quien hacía la vista gorda a las atrocidades. Le dieron armas, dinero, espionaje a favor, porque era un país que en la Guerra Fría les servía. ¿Okay?
Pero, sin lugar a dudas, el apoyo o la visibilización que le dio Teresa es muy importante. Imagínense lo malos que eran Baby Doc y Papa Doc, que en el 83 Juan Pablo II visitó Haití. Juan Pablo II visitó Haití y dijo que era horrible la situación del país. Criticó la situación del Estado y la falta de reacción de la clase política. Dijo, es un país hermoso, rico en recursos humanos, pero los cristianos no pueden ignorar la injusticia, la excesiva desigualdad, la degradación de la calidad de vida, la miseria, el hambre y el miedo que padece la mayoría de la gente. Juan Pablo II dijo esto. 3 años antes había estado Teresa de Calcuta diciendo que eran maravillosos. O sea, hasta Juan Pablo le dijo, Teresa, te la mamaste. O sea, claro. Bueno, el 7 de febrero del 86, los Duvalier escapan de Haití. Baby Doc logra escapar a Francia. Nada dijo sobre esto Teresa de Calcuta. Tampoco Juan Pablo. Y tampoco Juan Pablo dijo nada cuando en 2003 aprobó en tiempo récord y rompiendo la tradición vaticana de espera la beatificación de Teresa de Calcuta. O sea, pese a que él sabía que Teresa había apoyado un régimen horrible porque él lo vio en primera persona, él instó la beatificación. ¿Por qué? Porque enormes cantidades de ese dinero que llegaban a la fundación de Teresa fueron usados por el Vaticano de manera ilegal y desviados a grupos anticomunistas para hacer lo único que le importaba a Juan Pablo II, y lo hemos dicho muchas veces, que era las únicas dos cosas, permíteme. A ver, ¿cuál era la otra? Mover a sus compañeros que le gustan los menores. Yo digo que fue estratégico, güey. Juan Pablo no hizo nada, y como quiera le dio, hizo santa a Teresa y todo el pedo, porque dijo, no mames, quiero que me midan igual cuando yo me muera, güey. Perdón, pero yo te quiero corregir. Santa la hizo el querido bueno, sí. Pero este güey... Apenas se murió Hitchens. Sí, es cierto, güey. De hecho, no la hizo Santa por Hitchens, ¿no? Hitchens en ese momento la llama una fanática, una fundamentalista y un fraude, argumentando que aún habrá más pobres y enfermos si se sigue su ejemplo. Voy a leer una cita textual de Christopher Hitchens, el padrino. Es un episodio muy hermoso por de Herejes el podcast. Sí, sí. Padrino espiritual personal. No te, permíteme, te corrijo. Totalmente. Dijo, creo que fue Macaulay quien dijo que la Iglesia Católica Romana merecía un gran crédito y debía su longevidad a su capacidad para manejar y contener el fanatismo. Este cumplido, un tanto indirecto, pertenece a una época más seria. Lo que resulta tan sorprendente de la beatificación de la mujer que se autodenominó Madre Teresa es la abyecta rendición por parte de la Iglesia a las fuerzas del mundo del espectáculo, la superstición y el populismo. Sigo con Hitchens. Es la pura vulgaridad lo que llama la atención en primer lugar. Solía ocurrir que una persona ni siquiera podía ser nominada para la beatificación hasta 5 años después de su muerte. Esto era para protegerse contra el entusiasmo local o popular en la promoción de personajes dudosos. Sin embargo, el Papa nombró a la Madre Teresa 1 año después de su muerte, en 1997. También solía ponerse en marcha un aparato de investigación, incluido el escrutinio de un advocatus diaboli o abogado del diablo, para probar cualquier afirmación extraordinaria. El Papa abolió este oficio y creó más santos instantáneos que todos sus predecesores juntos. En cuanto al milagro de Teresa, este es espectacular. ¿Saben lo del milagro de Teresa? No, bueno, no me acuerdo. A ver. El milagro es buenísimo. Resulta que una mujer bengalí llamada Mónica Besra afirmó que un rayo de luz había surgido de una imagen de la Madre Teresa que ella tenía en su casa, que la liberó de un tumor canceroso. No. Pero aquí que su médico, el doctor Rayyan Mustafi, afirmó que ella no tenía ningún tumor canceroso. Y que el milagro. Pues por eso. Era tan milagroso la imagen que le quitó el tumor desde el inicio. Desde el inicio. Quitó la evidencia de la existencia del tumor. Tan efectiva es, claro. Sí. Lo que tenía era un quiste de tuberculosis que se curó con un tratamiento con medicamentos recetados. Sin embargo, el Vaticano, ¿ustedes qué dicen? ¿El Vaticano lo entrevistó al doctor?
Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. El Vaticano siempre... Lo cambió de hospital. Le regaló 10 niños. El Vaticano sí lo entrevistó a Hitchens, pero de una manera absolutamente superficial. O sea, no le dio oportunidad de ser un avocatus diaboli, eso lo cuenta en su libro. El periódico italiano L'Eco di Bergamo dijo que el secretario de Estado del Vaticano le envió una carta a los cardenales de alto rango en el año en el que se pretendía la beatificación, preguntando en nombre de Juan Pablo II si estaban a favor de convertir a Teresa en santa de manera inmediata. O sea, la intención del Papa era acelerar el proceso para él poder realizar la santificación en vida. Para disfrutar la lana, güey. La respuesta fue negativa, según dice el padre Brian Kolodishuk, sacerdote canadiense, que actuó como postulador o defensor de la canonización. O sea, lograron que no se canonice porque los otros cardenales se opusieron. ¿Okay? Tanto así. Uf. Sí. Hay que saber, esto ha sido ampliado a los últimos minutos de mi investigación de Teresa de Calcuta por razones exógenas a mi investigación, que durante las deliberaciones sobre el Concilio Vaticano II, bajo la dirección de Juan XXIII, Teresa de Calcuta estuvo en el primer plano oponiéndose a todas las sugerencias de la reforma. Su oposición era ultra reaccionaria. Ella decía que lo que se necesitaba era más trabajo y más fe y no la revisión doctrinal de nada. Era absolutamente fundamentalista, según los testimonios del momento, incluso para los católicos más ortodoxos. De hecho, a los creyentes se les ordenaba aborrecer y evitar el aborto, pero no se les exigía que afirmen que el aborto es el mayor destructor de la paz. O sea, Teresa fue más fuerte en su discurso del 79 que lo que dice la doctrina católica más reaccionaria. Algo similar ocurre con el divorcio, el cual cuando en Irlanda se hizo un referéndum, Irlanda país muy católico, y se hizo un referéndum para aprobar que pudiera existir el casamiento en segundas nupcias, Teresa de Calcuta opinó diciendo que era una aberración. En 1996 le dijo a Ladies' Home Journal que estaba contenta con el divorcio de la princesa Diana porque en el matrimonio había sido infeliz. O sea que si era gente poderosa, ella estaba a favor. Ah, no, ahí sí vale. Sí, gente con lana que pueda donar. Pero si es una irlandés víctima de violencia de género, está mal. Hay que quedarse con su marido. Volviendo a Hitchens, él dijo, la Madre Teresa no era amiga de los pobres, era amiga de la pobreza. Sí. Dijo que el sufrimiento era un regalo de Dios. Pasó su vida oponiéndose al aborto, que es la cura de la pobreza, el empoderamiento de las mujeres. Obviamente el aborto no es la cura de la pobreza, pero el empoderamiento de la mujer, la posibilidad de que pueda estudiar, de que tenga emancipación del patriarcado, sí lo es. Bueno, ella se oponía a todo lo que pudiera facilitar eso. Recibió dinero de los peores millonarios de la historia, como la familia Duvalier, a quienes ya mencionamos, o a Charles Keating, un estafador de la Lincoln Savings and Loan. El hecho de que ella haya recibido dinero de este estafador, surgió a principios de 1990, cuando se reveló que este banquero estadounidense, conocido por el infame escándalo del ahorro y el préstamo, había donado hasta $1.25 millones a las misioneras de la caridad. En medio de llamados para que Teresa devuelva el dinero, ella optó polémicamente por permanecer en silencio. O sea, cuando se le dijo, che, pero la plata que te donaron es robada a ahorristas de Estados Unidos, no dijo nada. ¿Ok? Después encontré este testimonio que es espectacular de Susan Shields, es de principios de 2000, es una ex hermana misionera que abandonó la organización descontenta. Ella misma declaró que había firmado recibos escritos por $50,000 en donaciones, pero que no había señales de esa inundación de dinero. Forbes India, por otro lado, habló con un voluntario de la Oficina de las Misioneras de la Caridad en Los Ángeles, quien admitió que incluso cuando se acababa el pan en los comedores sociales no se compraba nada a menos que se donara. En Los Ángeles. No es que lo hacía en la India, donde quizás podía permanecer en impunidad. Lo hacía en Estados Unidos y no pasaba nada.
Bueno, como les conté, recién después de la muerte de Teresa de Calcuta empezó a haber algunos controles financieros, pese a que desde 1991 la revista Stern había revelado que solo el 7% del dinero se usaba para caridad. Cuando se le preguntó años después de la muerte de Teresa a la hermana Nirvala, la superiora general de la fundación, cuánto dinero recibía la organización, ella dijo que era innumerable el monto. O sea, no sabía cuánto recibía de tanto que era. Wow. Dios es el único que lo sabe porque Él es nuestro banquero. Hermoso, ¿no? Verga, güey. Sí. Mientras ocurrían estas donaciones, el hospicio de Calcuta estaba tan deteriorado que había imposibilidad de realizar una auditoría. Porque si el Estado indio, que había permitido que ella hiciera esas monstruosidades, realizaba una auditoría, iba a quedar directamente implicado. ¿Ok? Sin embargo, se sabe que abrió 500 conventos en más de 100 países con el nombre de su propia orden, que lo único que hacía era abrir conventos porque después no había dinero para esos conventos abiertos, que se valió muchas veces de que la gente que donaba creía que los conventos sí funcionaban, pero después no querían parecer haber sido engañados o estafados, entonces preferían perpetuar el mito. Incluso los ricos y famosos, cuando eran enfrentados a esta realidad, preferían no decir nada, permitiendo que se perpetúe el mito, porque de lo contrario iban a quedar ellos implicados. Claro. Los propios misioneros han cuestionado la calidad del servicio que se brindaba en los centros asistenciales, que son, textual, dijeron, alérgicos al uso de terapias y tecnologías modernas para atender a los enfermos. Se asignan voluntarios no capacitados para tareas que normalmente requerirían capacitación en medicina y terapia, es decir, cualquiera atendía a los enfermos. Se impedía y se impide todavía hoy cualquier tipo de cambio, pero hoy en día, como los secretos no pueden seguir manteniéndose, cada vez más los seguidores desilusionados aumentan. No hay todavía registro de las transacciones financieras, nadie sabe cuánto dinero hay. El hogar para los indigentes moribundos, el principal y el más famoso de Teresa de Calcuta, Nirmal Hriday, que era una antigua casa de descanso para los seguidores de la diosa Kali. No sé si sabían eso. Ella convirtió ese lugar eso, que era de la religión hindi, lo convirtió al catolicismo, cosa la que instaba mucho tiempo. En ese hay registros, por ejemplo, que de los 86.000 personas que ingresaron en vida de Teresa de Calcuta, al menos 34.800 murieron adentro. O sea, casi la mitad. Por supuesto, no eran todos moribundos. Había gente enferma que empeoraba. Pero ahí se aseguraban. O sea, tú llegabas y ahí te ayudaban a morir. Sí, si no te morías del cáncer, te morías de una pinche infección a la chingada. Es que yo venía nada más a preguntar dónde estaba el Oxxo. No mames. Hemly González, una voluntaria que vivía en Miami y que fue inspirada por Teresa de Calcuta, se presentó para ser voluntaria. Se fue a la India para servir en Nirmal Hriday. Y ella cuenta que la sorprendió la negligencia. Se lavaban las agujas con agua fría, se reutilizaban y se entregaban a los reclusos medicamentos vencidos. Había personas que tenían posibilidades de vivir y que sin embargo morían por no recibir la atención adecuada. Narra incidentes, González, por ejemplo, como que un voluntario no capacitado alimentó erróneamente a un recluso paralizado quien murió asfixiado. O sea, el tipo no podía digerir y el voluntario sin conocimiento le dio de comer y murió asfixiado. Otro que se cortó sin anestesia un dedo del pie infectado porque no había anestesia. Y lo cortaron así como estaba. Luego ella, lo que hizo Hemly González fue salirse y abrir una fundación que se llama Responsible Charity, en la cual se hace pública cada donación y en la cual denuncia a través de una campaña llamada Stop Missioners of Charity todo lo que ella vivió
en la casa de Teresa de Calcuta. Dice Sunita Kumar, la esposa del ex entrenador de la Copa Davis de la India, Naresh Kumar, y quien ha trabajado mucho con las hermanas misioneras, que cuando se hacen estas críticas sobre cómo muere la gente y cómo se la trata y cómo los voluntarios no están capacitados, que hay que recordar las palabras de Teresa de Calcuta, que las misioneras no administran un hospital, sino una casa de moribundos. Miren el cinismo. ¿Quién de ustedes sabe que Teresa de Calcuta no maneja hospitales? O sea, ¿cuál es la imagen pública de lo que decía Teresa de Calcuta? Hospitales. Por supuesto que sí. Por supuesto. Y aparte, hago una segunda pregunta. ¿Por qué entonces no habrían hospitales con el dinero que tenían? Sí, en vez de hacer 8,000 casas de moribundos, haz 3 hospitales que funcionen chido. En lugar, si no las estabas abriendo los hospitales, abrilos. Si es algo que se necesita y no casa de moribundos. Morirse la gente se puede morir en cualquier lado. Pero fíjate, Vasco, a mí eso es lo que me mata, me manda la chingada cuando se habla de religiones, güey. Porque en cualquier, o sea, si tú y yo abriéramos una madre así, hiciéramos eso, sin ninguna religión ni nada, es muy probable que nos cayeran chingo de inspecciones, güey, que hubiera quejas, que hubiera 1000 madres. O sea, ¿cómo es posible que el hecho de que la maneje, que una religión sea la que está dentro de esto y se vuelve intocable, güey? O sea, ¿cómo puede ser posible eso? Me impresiona. Así, hablando en cuestión de derechos humanos, el derecho a la vida, creo que la dignidad de la vida va por encima incluso del derecho a la vida. Y estos güeyes están muriendo así sin dignidad de nada, güey. Totalmente. O sea, es una muerte horrible, cabrón. Entonces, no puede ser que los países en donde están estos lugares no hagan nada solo porque tienen este manto protector del catolicismo, en este caso, pero en otros de cualquier otra religión. Y obviamente con el nombre tan fuerte que se le dio y que se le otorgó a Teresa de Calcuta, güey. Sí, totalmente, totalmente. Otro testimonio, porque es terrible los testimonios que hay, pero otra voluntaria europea contó que estaban atendiendo a una anciana que padecía diabetes y no podía caminar, y en Nirmal Ridai le dijeron que la habían derivado a otro centro en las afueras de Calcuta, pero sin embargo a los pocos días la encontraron viviendo en la calle cerca del centro. O sea, la tiraron a la calle. En el 2005, y ahí empezó a caer un poco la imagen, al menos en los países del primer mundo, porque ustedes pregúntenle a cualquier tía y te va a decir que Teresa de Calcuta es el sinónimo de la paz, pero sin embargo se empezó a saber porque un equipo de televisión británico filmó a niños en Dayadan, un centro de atención de la Madre Teresa, atados a sus camas. Estas prácticas primitivas, la falta de uso de métodos modernos de enseñanza, estaban dados de manera vertical por Teresa de Calcuta, así como arrancar el día a las 4:30 de la mañana, los rezos. El trato hacia los niños era algo que bajaba de la línea de Teresa de Calcuta y se mantuvo después de su muerte. Pero este incidente obligó por primera vez a la Casa Madre a emitir un comunicado que decía: valoramos las críticas constructivas y admitimos que siempre se puede mejorar. No mames. Entre otras cosas, los voluntarios europeos dicen que las hermanas recurren a sacudones violentos y golpes para disciplinar a los niños que las desafían. ¿Ok? Y finalmente, si uno dice por qué mantuvo tanta impunidad, y un poquito lo esbozaba al principio, hay que saber que el ministro Yossi Basu, uno de los políticos más importantes de Teresa de Calcuta, uno de los políticos más importantes, no está tan lejos, la India, durante los últimos años de Teresa de Calcuta y después de su muerte, se había criado en una escuela de monjas de la cual Teresa hacía visitas permanentes y se supone que la fundación hacía donaciones. O sea, una escuela para el alto nivel de la India, ¿ok? Y entonces ellos la protegieron mucho a partir de este vínculo personal, ¿ok? Y bueno, como dijimos, después Teresa de Calcuta fue hecha santa y si quieren saber mucho más sobre este monstruo que recibió el Premio Nobel de la Paz por matar gente que no estaba moribunda, pero ella lograba hacerla moribunda, vayan al episodio que ya se hizo en la primera temporada. ¿Qué más tenemos, Corsario? Híjole, yo voy a cambiar radicalmente el tema, porque pinche Teresa de Calcuta. Ya paren la masacre, güey. Me amarga mucho. A mí me tocó un personaje que yo, la neta, nunca había leído sobre ella, pero
conocía más o menos lo que ocurrió en Birmania en su tiempo. O sea, vos te tocó un personaje para este episodio. Sí, nada más uno. Ok. No sé por qué. No sé por qué cosas, ¿no? Yo estudié dos, pero como me decía uno. Mira. Bueno, no entonces. Sé qué pedo. Digo, qué bueno que no hablamos de dos porque ya vamos en 1:14. O sea, tú lo viste venir. Sí. No es que agregamos cosas, no. No, porque lo que agregamos fue 10 minutos. No. Sí, ok. Bueno, entonces. Me tocó hablar de Aung San Suu Kyi. Supongo que se pronuncia así. Pero es un personaje interesante porque viene de una familia pues muy influyente en su lugar de nacimiento, ¿no? Ella nace en el 45 en Rangún, Myanmar, lo que antes era Birmania. Suu Kyi es la hija del héroe nacional del lugar, que es Aung San, quien desempeñó un papel crucial en la lucha de la independencia del país del dominio colonial británico. Este güey es interesante porque él fue el fundador del ejército moderno de Birmania, güey. Desde muy temprana edad, Suu Kyi fue testigo del poder del activismo político. Su padre, Aung San, fue asesinado cuando ella tenía solo 2 años de edad, dejando un legado de lucha por la independencia y la justicia que resonaría a lo largo de toda su vida. Ella fue educada en el extranjero. Suu Kyi pasó la mayor parte de su vida fuera de Myanmar, donde se convirtió en una académica y una figura prominente en la lucha global por los derechos humanos. Sin embargo, en 1988, cuando Suu Kyi regresó a Myanmar para cuidar a su madre, que estaba convaleciente, estaba enferma, su vida pues da como que un giro de 180 grados. En un momento de agitación política en Myanmar se convirtió en una figura central en el movimiento pro democracia, fundado por la Liga Nacional de la Democracia, la LND, y emergiendo como pues una voz líder de la oposición al régimen militar, ¿no? Recordemos que en estos tiempos y posteriormente también, quien regía y quien mandaba en Birmania era pues la dictadura militar, ¿no? A partir de entonces, Suu Kyi se enfrentó a la persecución y la represión por parte, obviamente, del gobierno. Fue arrestada en varias ocasiones y pasó años encerrada en arresto domiciliario, privada de su libertad y separada de su familia. Esto de separada por su familia fue también un poco una decisión hasta cierto punto, porque en muchas ocasiones el gobierno le dijo que si ella se iba de Birmania y no regresaba jamás, pues le daban la salida, ¿no? Y ella nunca quiso dejar Birmania. De hecho, renunció a sus hijos, renunció a su esposo, que después murió de cáncer de próstata, y nunca la vieron. Se la ha pasado prácticamente toda su vida en arresto domiciliario. O sea, lo que voy es que realmente ella, a pesar de ser una persona sumamente importante, interesante y muy inteligente, preparada, ha estado siempre encerrada por la militar, por el gobierno militar hasta ahora, y nunca ha renunciado a los principios ni a su visión de que Myanmar sea una democracia libre. Claro. Continuó abogando por la reconciliación nacional, al diálogo en el régimen militar, buscó la transición pacífica a la democracia. Su firmeza y su determinación finalmente fueron recompensadas cuando la LND obtiene una victoria abrumadora en las elecciones de 2015, poniendo fin a las décadas de gobierno militar en Birmania. Sin embargo, la transición hacia esta democracia no estuvo exenta de desafíos. Aung San Suu Kyi asumió el cargo de consejera de Estado, y una posición que fue creada especialmente para ella debido a la prohibición constitucional que tenía de convertirse en la presidenta. Esto porque en su matrimonio estaba casada con un extranjero y la nacionalidad extranjera de sus hijos prohibía por ley ser presidenta de Birmania. Entonces lo que hizo ella pues fue poner a su mejor amiga, güey, en el puesto. Entonces siempre estuvo mandando por otro lado. Y es aquí la mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna, exactamente. Es aquí donde empiezan algunas de las críticas más grandes que se le ha dado a este personaje, porque
a pesar de que este gobierno pues, se encargó de, al parecer, pues llevar las cosas en orden o quitar esta dictadura, ella tiene un pasado, una educación sumamente budista. Y entonces, dentro de este budismo, pues hay ciertas etnias en Birmania que no comparten esta religión. Una de ellas son los Rohingya. Los Rohingya son islámicos. Es una corriente islámica de un pueblo que no es tan chiquito, es grande, pero este pueblo siempre ha tenido broncas porque son acusados desde los 70s de haber invadido Birmania, ¿no? Haberse metido sin ningún tipo de permiso. Y entonces, pues es un pueblo que ha sufrido mucha discriminación en el lugar. Okay. Entonces, hay un caso muy importante que después de recibir el premio Nobel, ella, y de tener el acceso al poder, y esto es lo que hablaba hace rato con ustedes, el premio Nobel se lo dan como movimiento ideológico mundial, porque no fue nada más el premio Nobel. Ella recibió un montón de premios de distintos tipos por su iniciativa, su constancia de estar ahí, de no irse, de quedarse. Como un símbolo muy potente. Exactamente, pero realmente no hizo mucho en ese tiempo hasta el Nobel por realmente que hubiera una democracia. No hubo una actividad. ¿Por qué? Porque estaba arrestada, ¿no? Tenía arresto domiciliario. Pero cuando ella sale y puede tener este impacto en la sociedad. Ahí fue extraordinaria y te equivocaste y nos trajiste mal un personaje que realmente claro, sí se merecía. Estás trayendo a alguien que sí merecía. Maldita, porque ahora vas a contar una conducta maravillosa y ejemplar, ¿no? Sí, pues resulta que en agosto de 2017 el ejército de Birmania pues se pasó un poquito de lanza, güey, porque se movilizó sobre una minoría étnica, los Rohingya. El caso fue tan grave que cientos de miles de personas tuvieron que huir en desesperación por la muerte. Los estaban matando y todo se debió a que al parecer estaban atacando. Me recordó mucho a China, güey. Estaban atacando. Había un movimiento como independiente ahí de gente que estaba haciendo la de pedo en la comunidad. Y pues los militares dijeron, pues son todos, y arrasaron a todos. No, entonces la gente empezó a huir al mar. La raza se arriesgó su vida, prácticamente aventándose al agua. Otros caminaron a través de la frontera hacia Bangladesh. Y las Naciones Unidas calificaron, bueno, ya sé que las Naciones Unidas no son quién, pero bueno, calificaron estos eventos como pues un triste ejemplo de limpieza étnica. Luego, en enero de 2020, hubo un pequeño rayito de esperanza cuando el Tribunal Superior de la ONU ordenó a Birmania pues tomar medidas para proteger a los Rohingya del genocidio. Sin embargo, el ejército dijo que solo estaban luchando contra militares y negaron haber atacado a civiles. Incluso la líder del país, que en este punto era Suu Kyi. Ok. Sí. O sea, algo tenía que ver con lo que estaban haciendo. Claro, porque ella cuando llega la democracia al lugar, ella sale, ¿no? Le permiten y ella toma el poder y vete a la amiga. Y en este momento en el que están ya gobernando es como se dan todas estas madres, güey. Y entonces todo el mundo esperaba que ella fuera la pacifista que estaba diciendo que hablaba del budismo y que ella, la bandera de Gandhi y la madre y media que decía que traía. Y resultó que en entrevista dijo pues que a su manera de ver no hubo ningún ataque a nadie, que esa comunidad ni siquiera existía. No, la llamó por su nombre, güey. Y si existía antes, ya no existe ahora. Así que no sé para qué se preocupa. Negó repetidamente todas las acusaciones del genocidio. Los Rohingya se sumaban alrededor de 1 millón en Birmania en ese momento. Y son solo una de las muchas minorías étnicas en el país. La mayoría vive en el estado de Rakhine, y que tiene su propia lengua, su propia cultura. Y pues todos estos han sido negados por el gobierno
en su momento que ella estaba presidiendo, bueno, no físicamente, no con nombre, pero sí todo el mundo sabía que estaba ahí atrás. Y realmente ella siempre negó. Y yo pienso que tiene mucho que ver que sus raíces religiosas, güey, ¿no? Claro, me suena. Sí, güey, tiene una muy fuerte convicción hacia el budismo. O sea, la limpieza étnica le parecía algo correcto porque iban en contra de su religión, que ella quiere que sea mayoritaria. Güey, ni siquiera nombraba el nombre de la etnia, güey, en la entrevista. Claro. Ni siquiera cuando le preguntaban, ella no lo decía. Ella decía que eso no existía y que lo que pasa es que ustedes que están afuera no se dan cuenta de cómo funciona, ni toda la lucha que hemos tenido tanto tiempo, ¿no? Bueno, en su defensa es bastante difícil de nombrar. Vos lo dijiste como el culo todas las veces. O sea, no, es Rohingya. Ok. Ah, bueno. Okay. Quizás era por eso. Quizás en la cárcel aprendió español. Se le olvidó a la verga. Olvidó cómo se pronunciaba eso. 4 idiomas habla a la perfección esta mujer. Ok, pero no el de los Rohingya. No el de los Rohingya. No, porque no existen. Okay. Sí. Pues desde la década de 1970 los Rohingya han enfrentado discriminación, violencia y muchos han tenido que huir por la seguridad. Entonces esto es una constante, no es algo que ocurrió en el gobierno de ella, sino que es una lucha que se ha dado en diferentes momentos históricos. No nació en el gobierno de ella, pero yo me imagino a los Rohingya diciendo, por fin elegimos de presidenta a una premio Nobel de la Paz. Ahora estamos salvados. Estaban ahí tranquilos. Dijeron, no, si alguien no nos va a perseguir, es un premio Nobel de la Paz. No puede pasar. Y los vecinos de Camboya le decían, acordate de Kissinger. Y los de la India, acordate de Teresa. Pero no, igual no aprendieron. No aprendieron. Oye, pero es que aparte hay imágenes satelitales que muestran cómo cientos de aldeas de los Rohingya fueron reducidas a escombros, güey. Wow. Seguro, sí. Mataron niños, y además el gobierno de Myanmar afirmó que las operaciones de limpieza ya habían terminado en 2017, que ya no ha habido tanto pedo. Y hay pruebas de que estas madres continuaron hasta que pues los hicieron caca, güey. Finalmente, pues prácticamente los desaparecieron de la faz de la tierra. Qué locura. Chistoso, sí. Esta limpieza étnica, como que ciertos grupos nunca hablan, ¿no? Que usan mucho ese término. Sí. Pero seguramente dijo ella que habían atacado terrenos baldíos como Kissinger, que estaban vacíos esos lugares. No, ya no había nadie. No había Rohingya ahí. No había ninguno. Es que ya no había nadie. Después de la toma, yo fui a revisar y no había nadie. Y se queda alguien y está herido, no se preocupen que los enviamos a los hospitales de Teresa de Cal. Claro, porque hay un convenio Interpremio Nobel de la Paz. Tienes promoción, hay un cupón. Te dan una tarjeta. La tierra quedó como preparada para sembrar. Sí, la chingadera. Sí, de hecho hasta tenía elemento orgánico para que crezca. Sí, totalmente. Bueno, pues así las cosas. Lo que yo les comentaba hace rato era que en este caso y en muchos otros, los premios Nobel se dan para movimientos políticos, güey, para darle fuerza a una ideología o a algo que quieres que prospere. Pero nos damos cuenta que cuando estas personas llegan al poder, pues terminan siendo unos pinches animales igual que los que estaban antes, cabrón. Totalmente. Entonces, pues esa es la mierda del premio Nobel que no se da. Y los que nos faltaron, porque algunos estudiamos un segundo. Y yo les voy a contar para Patreon, ya que Alejandro dice todo eso, sobre Abiy Ahmed, presidente de Etiopía, a quien le dieron el premio Nobel de la Paz, y es tanto lo que hizo después que hay un movimiento enorme para que se le quite el premio Nobel de la Paz. Pero se los voy a contar para Patreon porque se ve que los del Nobel de la Paz no aprenden, porque se lo dieron en 2019 y en 2020 estaba iniciando una guerra civil. Sí, maravilloso. Y ella ahorita es presa política otra vez porque retomaron el poder, güey. Los militares, güey. Sí. Wow. Está otra vez. O sea, esa mujer ha pasado toda su vida encerrada, güey. Que es su lugar favorito, yo creo. Yo creo que sí, güey. No, y no la saquen porque no mames. No. Liberan a la bestia. Sí, no. Libérenla. Como el bebé. Sí. No, ¿saben qué? Israel decidió quitar a Netanyahu por los crímenes de guerra, pero nombró como nueva presidenta a una premio Nobel de la Paz de Myanmar. No mames.
Tenían pensado a Kissinger, pero se murió. Güey, esa mujer acaba la guerra en 2 días, güey. No, olvídate. No queda uno. No, es que no había palestinos. Mata a los dos. Mata judíos se queda sola sentada. Y se encierra en su casa. Se encierra, se declara presa política de un país vacío. Pero bueno, suscríbanse al Patreon de Herejes, que vamos a contar más de estos casos, que estamos contando todavía las fake news que nos quedaron del episodio de fake news, que contamos por qué los del Ejército de Salvación odian a todos los que no sean heterosexuales, que tenemos las preguntas de Sin Libros, que tenemos muchísimo material. La revisión de canciones en vivo ya la voy a subir. Exacto. Excelente, hermoso. Del show en vivo que hicimos. Pueden comprar nuestros shows en vivo también en Patreon. Así que 2024, el año de Herejes en Patreon. ¿Y cómo se pueden vestir mientras miran el Patreon, Corsario? No se vistan así en bolas. Ok. Pero si no, vayan a chuchos.mx y compren toda la mercancía de Herejes. Ándeles, vayan. Eso. Y el 27 de abril, quizás mientras ocurría el episodio se agotaron las entradas. Pero si no es así, compren sus entradas para ver a Herejes en vivo el 27 de abril en la Ciudad de México, Círculo 99, el principio de una gira por todo el país muy ambiciosa que tenemos, salvo que el Corsario se olvide. Y bueno, no sé, ¿algo más, Bobby? Sí, síganos. Miren Chismecito. Miren. Y miren Café con Tachas. Café con Tachas. Sí, no sea usted unas papas fritas, vea primero Café con Tachas. Que para usted aprender lo que vive la gente con TDAH. Entiendo que para ahora ya se les unió alguien que sí sabe de lo que está hablando pero que alguien no grabó el video. Y miren Chismecito, y no fui yo, porque tienen TDAH. Y miren Chismecito y miren escuchen la música del Corsario. Se los pide el Peras. No, viene el Peras a Herejes. Este crossover es tremendo. ¿Pero el Peras habla igual? Sí, ya decía que el Peras habla en tercera persona. Me encanta. El Peras decidió, perdón. Es el Peras de la gente. El Peras de la gente que está en Chismecito. Lo pueden ver de lunes a viernes a las 11 de la mañana en el canal de Chismecito. Personajes como el Peras. Puede elegir si usted es puré o papa frita. Puede conocer a la diosa papafariana Steph Palacios y muchas cosas más. A veces nos visita el Corsario incluso. Escuchen la música del Corsario. El Corsario hace música hermosa. Sí, gracias. Tienen que escuchar. El Peras le recomienda la música del Corsario. Sí, el Peras recomienda la música. ¿Es para un after, Peras? ¿La música del Corsario está para un after? No, ¿sí está para un after? No sé. El Peras cree que puede ser, depende de la canción, porque hay unas que parecen como para el inicio de un anime. Entonces, sí, el Peras usa la música del Corsario para diferentes ocasiones. Amo al Peras. Quiero que el Peras venga a todos los episodios de Herejes. Lo amo. Lo mejor que salió de Chismecito es el Peras. Y bueno, no sea twitchero, mire Chismecito. Y nada, ¿qué más nos queda, Roberto? Perdón. ¿Qué más nos queda el Peras? ¿Cómo te atreves? El Peras les pide que sigan a este podcast en redes sociales como el Corsario.org, Vasco.org. Y el Peras.org. No, Bobby.org, sigan a ese señor. No, el Peras no tiene redes sociales. Está para el Nobel de la Paz, el Peras. El Peras pero le faltan unos muertos. Sí. Los deben tener. Para mí el Peras tiene muertos. Hay que empezar a crear rumores del Peras tipo Chuck Norris. Sí. Al menos ha enterrado a un miembro. Eso seguro, un gran miembro. Sí. Y el Peras nos recuerda que este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Adiós. Muy bien. Adiós, amigos. Vamos.